Orange Crush. It's the union. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly demands a double team, that's why they mad. Why you mad? They couldn't stop him even when his arm was in a cast. Still got his numbers, look at the stacks. Still forcing fumbles, double digit sacks. Vaughn still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with two Happy Meals. Reminiscing of one and only LT. And even more so like the late great Derek Thomas. Bienvenidos fanáticos y sufridores de los Denver Broncos, tercera semana de pretemporada y recupero a uno de mis jugadores titulares, a Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy contento de regresar a hablar de lo que nos gusta de los Broncos después de unas vacaciones que ya hacían falta y bueno, de que ya hay fútbol en televisión de manera constante y de que ya estamos hablando de que la temporada está por empezar. Perfecto. Antes de empezar con lo que sería la propia semana de la que estamos hablando ahora mismo, te quería hacer algunas preguntas que tenía pendientes, que ya había ido exponiendo yo en programas anteriores, sobre todo el tema de la compra del equipo, por la familia Walton Penner, que se hace cargo ya del equipo. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece esta compra? Pues, a ver, se veía un poco venir, no había demasiadas opciones que pudieran reunir el capital que se necesitaba para comprar la franquicia y que pudieran gozar del visto bueno de la NFL. Al final han sido la familia Walton, que son dueños de Walmart y entre otros tantos negocios en los Estados Unidos. Lo importante, vamos, tiene muchísimas ramificaciones y las va a seguir teniendo porque como han podido ver, pues se han ido agregando personalidades, nombres como parte del consorcio, digamos, de dueños. Condoleezza Rice, Lewis Hamilton, probablemente los más, digamos, como con más reconocimiento con cualquier persona allá afuera, pero yo creo que lo esencial son dos cosas. Se nombra a ver, dame un segundo, a Greg Penner como presidente y CEO. Básicamente toma la función que tenía Joe Ellis, es la cabeza de la franquicia operativamente hablando. A él le reporta todo Dios en la organización, ¿vale? Y él obviamente es el que tendrá que rendir cuentas al resto del comité de dueños de la franquicia. Pero él es el que tiene la responsabilidad, digamos, de orquestar el resto del organigrama de los Broncos. Esa sería la primera. Y la segunda, muy importante, el nombramiento de Damani Leach como presidente del equipo. Queda, en teoría, al mismo nivel que Josh Payton. Josh Payton como responsable de las operaciones de fútbol. Él es el amo, señor y dueño del roster, ¿no? Ya después lo que haga junto con los coaches y tal es una cuestión que se resuelve, digamos, en el locker room y en el campo. Y Damani Leach tiene toda la parte del negocio. Pero vamos a ver realmente cómo coexiste este esquema de liderazgo ya una vez que vaya pasando el tiempo. Yo al final estoy contento porque hay una resolución, eso hacía falta. Por lo pronto, la primera cosa que han dicho es que es muy pronto para mirar construir un nuevo estadio, que eso también era algo que se había hablado. Sí. Así que a corto plazo seguiremos jugando ahora en Power Field, ¿no? At Mile High y se verá después qué movimientos quiere hacer los dueños. Vamos, es positivo que ya no haya incertidumbre, que se sepa un poco quién está a la cabeza de la franquicia y pues vamos a ver esto, cómo los estilos diferentes del liderazgo se pueden un poco concatenar para tener una franquicia funcional. Y la otra pregunta que te quería hacer, sí que es verdad que ha habido bastantes lesiones y movimientos, pero ha habido una lesión para mí clave, que es la de Tim Patrick. Y aparte de la parte humana, que supongo que te duele perder a un jugador como Tim Patrick, a nivel de juego, ¿cómo crees que nos puede afectar esta baja? Sí, es una baja muy importante porque lo primero es que la temporada pasada se le hizo la extensión de contrato. Finalmente se le dio un contrato, bueno, pues relativamente elevado, un poco reconociendo que había sido uno de los jugadores que había tenido un compromiso y una contribución más sólida a la franquicia. Y bueno, eso de alguna manera nos hacía pensar, bueno, ya es un jugador que estará ahí dentro del, digamos que las bases, los pilares de la
franquicia por los próximos 3-4 años. Entonces, perderlo por una temporada, como es el caso, pues sí fastidia mucho, la verdad. Era una posición que antes de empezar el training camp decíamos, pues es de las principales fortalezas de los Broncos. Y ahora pues lo que queda, y bueno, ya lo analizaste cuando hablaste de los jugadores de skill positions, es que jugadores como KJ Hamler llenen ese vacío con un buen desempeño, ¿no? Hamler, que ha estado igualmente afectado por las lesiones, es el momento de que tiene que brillar como tercer receptor nominal, y si no, pues ya se verá en la agencia libre, una vez que termine la fase de cortes y todo esto, si hay algo que le pueda interesar a Peyton para incorporarlo al roster. Exacto, ahora vienen 2 semanas importantes con los últimos cortes, con repescando jugadores de otros equipos que hayan cortado y nos puedan interesar, etcétera, etcétera. Vamos un poco con las noticias de la semana. Primera noticia que no nos gusta nunca es la lesión de Michael Ojemudia, lo mismo que Griffith, el codo. Se disloca el codo también en un placaje, baja que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero bueno, no gusta nunca recibir este tipo de noticias. Otra importante, incorporamos el tema de running backs, siguen saliendo y entrando. Perdón, David, decir que con la misma lesión, creo que hoy o ayer salió la noticia que es probable que Griffith esté para la semana 1. Sí, correcto. Le habían dado de 4 a 6 semanas, más o menos han sido 3-4 semanas de recuperación. Es una posición diferente, ¿no? Justamente Griffith es más para aplacar y que utiliza los brazos. En el caso de Yemudia es más para la parte de press y para defender pases, etcétera. Vamos a ver. De todos modos, no se vio muy bien este fin de semana, ya lo comentaremos. Luego hablaremos. Decía que incorporábamos en la posición de running back, llega Devin Ozigbo, que ha sido cortado por Saints hace muy poquito. Entonces viene a jugar, pues eso, a ver si encontramos a alguien ahí que pueda ser un cuarto, quinto running back para tener en practice squad. A ver con qué nos quedamos. Otro que será baja, Stone Compton, el línea, el guard, tackle, siempre ha jugado un poco en los dos. Sí. Se va al pup list, a esta lista de jugadores que no pueden jugar. Y por el lado positivo, sí que ya salen y ya empiezan a entrenar tanto Billy Turner como Randy Gregory. Hace 2-3 días que están empezando a entrenar ya con normalidad. Y el que ya lleva una semana y pico entrenando es KJ Hamler, que ya se ha dicho que es muy posible que juegue algunos snaps durante este partido de pretemporada. Importante, ¿verdad?, la recuperación de estos jugadores. Claro, sobre todo yo pienso en la recuperación de Gregory, que básicamente fue después obviamente la adquisición de Russell Wilson, pero como agente libre, fue el agente libre en el cual se invirtió más. Nos gustaría verlo en el campo desde la semana 1, parece que va a ser así el caso. Es una posición donde también otros jugadores pueden aportar un poco de frescura y yo creo que siempre tener 4 o 5 edge rushers dispuestos a jugar es mejor que tener 2 y padecer. Así que nada, esperemos que pueda estar desde la semana 1. Y en cuanto a los cortes, el martes por la noche creo que era que teníamos que bajar a un roster de 80. Hay nuevos cortes que paso a decir muy rápidamente. Marquise Spencer, que ya comenté la semana pasada que se había lesionado rodilla, con lo cual iba a ser corte. Casey Tucker se lesiona, no sé si también rodilla, en el partido de pretemporada del otro día, que sale con la camilla, con lo cual también ha sido cortado. Sí. Y los otros jugadores cortados son Steve Scott, lo que decimos, en posición de running back no acaba de cuadrar quién se queda ahí en profundidad. Trey Quinn, un receptor que no le estaba haciendo mal, pero bueno, demasiado amplia esa posición. Y Joe Schobert, que acababa de llegar, el inside linebacker veterano acababa de llegar, yo lo comenté la semana pasada, y lo hemos cortado inmediatamente. Después del desempeño del partido, no me extraña, porque fue un espanto. Yo no sé si ya está muy mayor o arrastra lesiones o qué, pero bueno. Yo creo que era parte no haber tenido competencia de training camp, o sea, estar en desventaja. Se nota mucho. No sé, a ver, es un jugador veterano, pero sí, la verdad es que no ha dejado mucho que desear el juego pasado. Y luego otra nota que dejo por ahí es que Andy Janovich, que los Texans lo ha cortado, está libre. Yo siempre tuve mucho cariño por Janovich. Bueno, pues igual lo repescamos, que no tenemos más que a Beck de fullback, y pues igual sería interesante. Pues solo hay sitio para uno, y yo creo que será Beck. Será Beck, seguramente. Vamos, sí.
por familiaridad con el playbook, con el resto de los jugadores en las posiciones tanto del backfield como de la línea, así que yo veo complicado que Janovich regrese Sí, sí. a Denver. Es más el corazón que la realidad. Sí, 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 siempre pasa un poco con los fullbacks, ¿no? Se dan mucho a querer. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a analizar un poco entre comillas lo que fue el partido del otro día de Bills. Nos pegaron una paliza, 42-15, es verdad que no importa el resultado, pero las sensaciones fueron un espanto. Sobre todo en defensa, yo salí un poco preocupado. Lo que decimos siempre, ¿eh? Jugaban nuestros terceros suplentes. Bills, el primer drive lo hacen con los titulares y luego sí que son jugadores de más rotación que los que juegan, que los nuestros son de mucha profundidad. Pero bueno, aún así hubo cosas que no me gustaron nada, sobre todo en el apartado defensivo. Coméntame, Julio, cómo viste todo el tema del partido. A ver, yo creo que en general no somos un equipo todavía que pueda hacer un buen match contra los Bills. En particular, en temporada regular, las últimas ocasiones hemos padecido mucho cuando enfrentamos a los Bills. Este día era un poco una fiesta, era el día que se invita a toda la gente, los niños en Buffalo. Nada, entonces por eso tenían un poco también como el deseo de ver a los jugadores de primer equipo. Entraron, un drive, convirtieron un touchdown y después ya es un poco más un juego con el tránsito normal de un juego de pretemporada. Pero sí, yo creo que en líneas generales no hubo demasiada gente que brillase de una manera que tú dijeras, mira, algo hemos sacado de este juego. Nos vamos con muchas dudas tanto en ofensiva como en defensiva. Y cobra más importancia, creo yo, este juego del fin de semana contra Minnesota, porque no hay más opción para ver a los jugadores en el campo que este último partido. Sí, y algunos apuntes que podemos destacar del partido, lo que tú dices, la OL estuvo sobrepasada. En Pass Protection, mira, todavía aguantaron un poco, pero lo que es el juego de carrera, no abrieron un hueco en todo el partido. Van 2 semanas que no encontramos la fórmula para más o menos tener un juego de carrera competente. Y la duda que yo tengo de la offensive line, es decir, no está jugando prácticamente nadie de los titulares, pero sí que está viendo dos jugadores como son Graham Glasgow y Quinn Maynard, que sí que están teniendo repeticiones. Y yo te quería preguntar por Glasgow. A Glasgow yo lo he visto jugar tanto en el center como en el guard derecho. ¿Qué crees que significa esto? ¿Al no jugar Cushenberry, crees que Cushenberry será el titular? Yo creo que Cushenberry va a ser el titular en un principio. Cushenberry, no olvidemos que cuando Russell Wilson empezó a hacer sus propios workouts en privado, Cushenberry estaba ahí para centrar el balón a Russell. Su único trabajo era ese, ¿no? Mientras Russell lanzaba a todos los wide receivers que teníamos en ese, bueno, que estaban ahí en esa actividad no sancionada por el equipo, y eso te dice mucho. O sea, la química que tiene que haber entre el center y el quarterback, en teoría, al menos va a tener, yo creo que va a iniciar el primer partido. Después va a depender del desempeño. Hay varios jugadores que ya han jugado center o tal, entonces si hay alguna emergencia o si el desempeño de Cushenberry no es el mejor, pues ya irán viendo cómo ajustar. Sí. Luego otro tema, el tema de los quarterbacks, que seguimos ahí dudando de quién va a ser nuestro suplente. Yo en el primer partido sí que es verdad que analicé que Josh Johnson hizo muy buenos snaps, muy buenos drives, perdón. Pero en el partido del otro día, quizá también porque Josh Johnson se enfrentó a una defensa más titular que Ripien, pero Sí. vi quizá un poco más suelto, más ligero a Ripien a la hora de soltar el balón, de tomar decisiones, de precisión en el pase. Lo vi un poco mejor. De hecho, va a ser el titular en este último partido, en el partido contra Vikings. ¿Cómo ves este puesto de backup? Yo creo que es de Josh Johnson. Yo aquí creo que es un movimiento un poco más para quizá utilizarlo como carnada a Ripien. Si en la última jornada de pretemporada tiene un desempeño sobresaliente, igual y es alguien que podemos canjear por una séptima o sexta ronda con algún equipo que le haya visto maneras. Nosotros ya, conocemos un poco las capacidades de Ripien en los últimos años.
no ha hecho el roster, siempre ha estado en practice squad, ha ido a jugar cuando se han presentado lesiones, ya inició incluso un partido con nosotros. Y bueno, yo creo que Josh Johnson se ajusta más al tipo de jugador que Russell Wilson. Lo que es un hecho es que con Russell Wilson en el roster, nosotros difícilmente tenemos que llevar 3 quarterbacks en el roster de 53, porque la historia de Russell Wilson es que no se lastima, a pesar de que en la temporada pasada se lastimó, y vamos, también pensando que llega un equipo nuevo, él lo que necesita son repeticiones, son snaps. Mientras menos quarterbacks haya practicando, es un poco mejor. Si pasa que no hay nadie interesado en Ripien, pues veremos si pasa después el waivers y quizá sea un candidato a practice squad un año más. Y el último apunte del tema de la ofensiva, el receptor Virgil, que a mí me sigue gustando, tanto en retornos como en juego de receptor. Es un chaval que sigue mejorando, que nos sigue dejando muestras cada día. Yo creo que el Practice Squad lo tiene ganado, sí o sí. Y ojo, que haga roster. No sé si... Sí, puede ser que haga roster, es complicado. Y yo te diría, no creo que 2 años, a ver, si lo hace Peyton, pues otra vez A los me quita el Lions, sombrero. otra vez a los Lions. Yo no creo que, a ver, en general, algún equipo desesperado por un wide receiver y que otra vez convertir a un jugador en una selección aunque sea una selección de las últimas del draft, siempre es un poco el mérito pues del equipo de scouts y últimamente del general manager. Pero, vamos, yo creo que será parte del practice squad si nada pasa. Sí. Y en tema defensa prefiero no entrar mucho porque fue espantoso, pero bueno, para ir un poco por encima. La DL en ningún momento le llega al quarterback, se ven sobrepasados siempre en el 1 contra 1 en el bull rush, pierden siempre los nuestros. Los outside linebackers, sobre todo Baron Browning, que estaba contento con el primer partido, muy descolocado, es decir, se abría muchísimo en jugadas de carrera que dejaba una puerta enorme. Supongo que le falta también repeticiones en esa posición y saber leer quédate en el contain si es carrera, porque si no estás abriendo un hueco inmenso. Nick Bonito tampoco me gustó nada lo que pude ver de él. Y lo de los inside linebackers, sobre todo Singleton y Schobert, fue un espanto. Iban siempre directos a la puerta que no tocaba, puertas cerradas, no se quedaban al placaje, fallaban placajes, en cobertura de pase muy lentos. No sé si estás preocupado por esa posición de inside linebacker. Estoy preocupado por el front seven en general. Yo creo que mi impresión es que quizá porque todavía se está tratando de implementar el esquema de Joe Evero, veo a los jugadores que todavía quizá tardan pues, un poco de tiempo como en reaccionar después del snap, y en la NFL cuando tú tardas un poco, lo siguiente que vas a tener es la mano de una persona de 300 libras en tu pecho y todo se complica, ¿no? Todo de ahí es cuesta abajo. Tienes que ser mucho más rápido para reaccionar, mucho más instintivo previo al snap y entender muy bien qué gaps hay que cubrir, cuáles son las asignaciones, quién está detrás de mí. Yo veo muchas dudas. Y cuando juegas contra un equipo que ya está muy bien aceitado como los Bills, se notan todavía más, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco la defensa. Afortunadamente empezamos la temporada con 2 matchups en teoría contra 2 de las ofensivas quizá más débiles, de las que no se espera mucho en general, que son Seattle y después los Texans de Houston. Pero bueno, eso no es excusa porque sabemos la división en la que estamos y hay que traer defensa para poder competir. Sí. Y quizá la parte positiva de estos partidos de pretemporada son los equipos especiales. Es verdad que veníamos de muy abajo, muy abajo. Sí. Pero bueno, no sé, vemos al rookie ahí haciendo cosas interesantes, a Virgil algún retorno, no sé, algo esperanzador como mínimo. Pues sí, vamos a ver, es una fase importante del juego, lo sabemos, lo padecimos hasta el cansancio en las últimas temporadas y sí, lo menos que se puede esperar es un desempeño acorde a lo que es un profesional de la NFL y creo que por ahí vamos más o menos. Nada súper extraordinario, pero mejor que lo que teníamos en años pasados, sin duda.
Sí. No sé si tienes algo más que comentar del partido. Yo la verdad es que lo vi 2 veces y prefiero no saber nada más de ello. Sí, tampoco hay que sobrereaccionar. Por eso. No había tanta presión. Recordemos que los cortes fueron me parecía que eran 87, 83, o no, por ahí 83, luego ahora somos, perdón, Eran 85, ahora son 85 y 80. 80. Eran. Eso es. Ahora sí que hay presión. Eh, Ahora este fin de semana sí que hay presión y ahí vamos a ver a muchos jugadores que pues por instinto, por estudio del playbook, etcétera, tienen que salir a dejarlo todo porque, pues eso, tienen que ver si pueden hacer el roster, tienen que tener algo también de película para que su agente los pueda mover con otros equipos, etcétera. Así que va a ser un juego donde, valga la redundancia, se juega mucho. Nosotros no necesitamos arriesgar a un poco los pilares de la franquicia porque no hace falta, ¿no? Para eso están el training camp, para que vayan conjuntándose ambas unidades, pero el fondo del roster se define en este juego. sí, sí, sí. Pues vamos a pasar, si te parece, a analizar nuestro roster. Hoy nos tocaba analizar la línea ofensiva y los tight ends. Así que, si te parece, vamos a entrar al turrón. Y vamos a empezar por este hombre, por Gareth Bowles. Gareth Bowles, ya sabemos que es un poco nuestro pilar ahí en el lado izquierdo. Fue una primera ronda nuestra del 2017. Los 2 primeros años hubo mucha duda y el tercero también, pero creo que ahora ya se ha instaurado como uno de nuestros pilares y titular indiscutible en nuestro lado izquierdo, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que sobre todo el año de opción antes de recibir la renovación de contrato, le vino bien la decisión que tomó la franquicia de pues un poco presionarle. Fue su mejor año. El año pasado quizá otra vez vimos alguno que otro castigo en momentos clave, que era lo que siempre se le criticaba a Bowles en sus primeros 3 años como profesional, pero yo creo que está probablemente dentro de los 10 tackles izquierdos más importantes de la liga, ¿no? Entonces, una posición en la cual se ha invertido, precisamente porque se reconoce un poco tanto el desempeño como el potencial de Bowles. Y yo te diría, porque eso va a ser un poco el común denominador de este grupo, cambiamos de esquema de bloqueo. Correcto. Siempre que hay un cambio en este tipo de esquemas, se dice es que esto va a beneficiar a los jugadores en función un poco pues las características de los jugadores que tenemos, que quizá no son tan grandes, tan físicos, sino que están pueden funcionar mejor en este esquema como Son White que quiere implementar el coach Hackett, pero falta verlo. Y lo que hemos visto hasta ahora, pues ya lo hemos dicho, no es esperanzador o no es demasiado prometedor. A ver hacia dónde vamos por ahí. El otro que también tiene bastante claro que va a ser puesto que digamos claro titular es Dalton Reisner en el guard izquierdo. Ya Sí. llevan 3 años jugando ahí juntitos Bowles y Reisner. Yo creo que funciona más o menos bien nuestro lado izquierdo. Sí. Le queda este último año de todavía el contrato rookie a Reisner y después habrá que soltarle la pasta. Con lo cual yo espero un buen año de Reisner, además jugador querido por los aficionados. ¿Cómo ves a Reisner? Es un jugador consistente, no es ni mucho menos, no está dentro de la elite de los guards izquierdos de la liga, que es una posición importante cuando tienes un quarterback derecho, porque es el lado dominante un poco en cuanto a protección de pase, pero es cumplidor. Es bastante cumplidor, de vez en cuando padece contra jugadores muy grandes o muy físicos, y yo no sé, lo dijimos muchas veces la temporada pasada, la línea a veces batallaba y no sabemos si es también porque las lecturas pre-snap de Cushenberry no eran las mejores o de quien fuese nuestro mariscal de campo no eran las mejores. Y bueno, la línea ofensiva, en la medida en la cual funcione, pues eso, como una unidad, los jugadores individualmente se ven mejor,
¿no? Entonces yo lo que espero es que, como decía antes, que con este cambio de esquema los jugadores respondan bien al cambio, al coaching nuevo y que veamos una unidad cohesionada, porque aparte para este tipo de bloqueo de Son White se necesita mucha más coordinación. Sí. No es como dicen los americanos, no es a hat on a hat, sino que tienes que mover un poco el punto de ataque para llevar el flujo de la jugada hacia donde quieres ir, sobre todo por carrera. Sí, quizás la parte que preocupa, ¿no? A ver si Sí. las líneas van a estar a punto para esos partidos iniciales, porque lo que tú has dicho, todos los partidos iniciales son asequibles, pero hay que ganarlos sí o sí, porque ya hablaremos más A adelante. ver, Este año yo- no vamos yo- a poder ahora hacer ni una. ahora que hablemos de Koshenberg, te voy a hablar del primer partido también, porque, y si quieres pasamos a ello. O sea, Pues vamos a ello. Vamos a eh, hablar de Lloyd Cushenberry, que será en sí, principio nuestro center titular. Lo cogimos en tercera ronda hace 2 añitos. Ha sido nuestro center titular, pero con muchas sombras. Y yo creo que sigue habiendo dudas. Es el tercer año. Muchas veces el tercer año es el año del salto, de la confirmación. Vamos a ver si con Russell Wilson ahí detrás da ese salto, ¿no?, de calidad. A ver qué tal. sí, aquí es donde ya empiezan, como lo hablamos antes, las dudas en la línea ofensiva. Mm. Y lo que te decía, el primer partido en Seattle, con el ruido que hay, la comunicación con el quarterback, a ver, Russell le podrá dar algunos tips y tal, pero a la hora pues eso, de ir a la línea de scrimmage y ajustar las protecciones, el hecho de que haya mucho ruido no ayuda mucho. Vamos a ver si tiene pues ya los galones para ir encabezando la línea ofensiva como se espera de un center. De lo contrario, pues hay, como he dicho antes, hay alternativas. Exacto. Y vamos a ver un poco ahora lo que nos queda de línea, que ahí es donde entran las dudas. Hay 3-4 jugadores que son los que tenemos que ir colocando. Yo tengo confianza en este hombre de aquí, en Quinn Meinerz, en nuestro querido Panzote. Está muy verde, ¿eh? Es verdad que le vemos potencial, vemos que es un chaval que lo da absolutamente todo en los entrenos, en los partidos, en pretemporada, que se esfuerza al máximo, pero todavía le queda. Recordemos que venía de una universidad creo que era tercera división, no era ni segunda. Exactamente, sí. Con lo cual vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero yo creo que se puede ganar el puesto o de guard derecho, si Glasgow no funciona, y bueno, y si hay una lesión clarísimamente es el que entra primero. ¿Cómo ves a Meinerz este año? Sí, yo creo que él tiene su lugar seguro en el roster. Lo que dices es, vamos a ver cómo cuál es la evaluación de los coaches para entender quién va a empezar como right guard. Yo creo que por venir de una lesión, Glasgow será por ahora el suplente. También por lo que hablábamos la temporada pasada, por el tipo de renovación que se le hizo, era un poco pues reconocer que quizá ya había pasado su mejor momento y que iba a ser un jugador un poco utilitario y creo que funciona o se proyecta de mejor manera Meinerz como right guard en este momento. Exacto. Y el otro, que ya has comentado su nombre, sería Graham Glasgow. Este jugador sí que ya es más veterano, del 2016, fue una tercera ronda de Lions. 4 temporadas pasó con Lions, lleva 2 con nosotros. Sí que se le hizo esa reestructuración de contrato con la que este año cobrará tan solo 6 millones. Bueno, cobrará, será el cap hit, serán 6 millones. Y lo que tú dices, viene de esa lesión, se le están dando muchas repeticiones en pretemporada, con lo cual yo creo que lo están probando, a ver qué tal. Y es muy posible que empiece como suplente. Pero bueno, yo creo que es un suplente de bastantes garantías. Sí, a ver, al final es lo que decías, es un jugador ya más veterano. Las líneas ofensivas, como he dicho antes, funcionan como una unidad. En la medida en la que menos las toques, se vaya desarrollando más la coordinación, es mejor, siempre va a ser mejor. Entonces, a mí, de hecho, los equipos de élite no rotan línea ofensiva. Y muchas veces la temporada de un equipo se puede descarrilar si una pieza clave en la línea ofensiva se lastima. Entonces, nada, es una unidad donde tú, si puedes tener a los mismos jugadores haciendo todos los snaps, es lo mejor que se puede hacer. Correcto. Y nuestro tackle derecho, que es la otra duda, en principio será este hombre, será Billy Turner.
Billy Turner, que viene de Packers, ha estado 3 años en Packers, sí que fue una tercera ronda de Dolphins, luego pasó por nuestro equipo, estuvo 2 años con nosotros, Sí. se fue a Packers y quizá estos 2 últimos años en Packers es cuando ha explotado, cuando realmente hemos visto un tackle de una calidad, digamos no punta, pero sí una calidad considerable. Lo que pasa es que lo mismo, viene de lesión, se lesiona a finales del año pasado, está entrenando poco, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Cómo lo ves? Pues sí, por el contrato, la familiaridad un poco con el coach Hackett, yo pienso que será el right tackle titular, a menos de que no esté listo físicamente para iniciar en la semana 1. Siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Hemos visto pasar a quién sabe cuántos jugadores Sí. en el right tackle en los últimos años. Así que nada, esperemos que Peyton esta vez dé con la tecla y tengamos un jugador que tenga calidad de starter, ¿no? De abridor en la liga. Sí, yo creo que estos claramente van a hacer roster. Y luego hay 2 jugadores más que yo creo que tienen una calidad superior al resto, que pueden hacer roster, que serían los siguientes. Uno es Calvin Anderson, que fue una Calvin Anderson hará el roster sin duda. Sí, sí, fue un undrafted de Patriots, pero bueno, enseguida lo cogimos nosotros, lleva 2 temporadas con nosotros. Y sobre todo tiene esa gran cualidad que todo el mundo destaca, es que puede jugar en los dos lados sin gran problema. Competentemente no excepcional, no es algo, no tiene el talento para, a ver, se estuvo barajando su nombre para ser titular en el right tackle, después se trajo a Billy Turner y se entiende que todavía no hay suficiente confianza para que pueda estar tiempo completo como titular en Denver, pero pues vamos a ver, ¿no? Porque lo dicho, si por algo Billy Turner no está listo, sin duda será Calvin Anderson quien inicie la primera semana. Exacto. Y el otro hombre del cual creo que tiene una calidad superior, lo que pasa es que viene de una lesión, es Netane Muti. Netane Muti fue una 6ª ronda nuestra del 2020, que era un jugador que venía con ese problema de lesiones, que no sabíamos el qué. Sigue teniendo esas pequeñas lesiones en la rodilla. No va a poder empezar temporada, con lo cual igual se acaba yendo a Injury Reserve o algo al principio y luego ya pasar a Practice Squad. Pero bueno, es un jugador que ya hemos visto que ha podido jugar algunos partidos como guard titular con nosotros. Ninguna maravilla, pero bueno, más o menos va cumpliendo. ¿Qué esperas de Muti este año? A ver, antes de que empezara el training camp, ya estaba un poco ahí, entre los nombres que también se barajaban que pudieran llegar a caer. Digamos, como el primero que está un poco ahí en la tablita, ¿no? Hasta cierto punto, el estar lastimado y como tú dices, que pueda entrar a lo mejor a la lista PUP o a Injury Reserve, ayuda en el sentido de que lo mantenemos en el roster. Pero se está acabando el tiempo para Netane Muti. Yo destacaría del resto de los jugadores por haber sido seleccionado en 5ª ronda a Luke Wattenberg. Probablemente ahí es donde va a estar un poco la competencia, porque Wattenberg igual viene pues un poco como era el estilo de antes de los Broncos, de seleccionar muchos centers que puedan jugar guard y tener esa versatilidad y entender un poco, pues, o comunicarse bien con el center. Yo creo que vamos a regresar un poco a esa idea, que es una idea mucho del esquema de zona, ¿no? El esquema de zona necesitas comunicarte mucho, y Wattenberg yo creo que hará el roster. Entonces, exacto. Ahí es donde veo a Muti que si estuviese sano, me preocuparía. Exacto. De todos los que quedan, yo creo que queda una plaza de todos estos que vamos a decir ahora. ¿Quiénes son los jugadores que quedan? Tenemos a Quinn Bailey, que es un chaval que lleva 3 años ya con nosotros. Lleva las 2 últimas temporadas en Practice Squad, está haciendo bastantes repeticiones, lo podéis ver ahora en los partidos de pretemporada. Y creo que ya se ha vestido, ya ha jugado con el primer equipo también. Exacto, el año pasado jugó unos cuantos snaps con nosotros ya. Luego tenemos a Tom Compton, que nos llega este año un veterano, un veterano que nos llega de 49ers este año, que ha jugado bastante con 49ers, pero ahora mismo actualmente está en la PUP list, con lo cual queda descartado para hacer roster. Sebastián Gutiérrez, este chaval ha sido un undrafted de este año, muy verde, está jugando muy pocas repeticiones en los partidos de pretemporada.
no va a hacer roster seguro. No lo veo, No. sí. Y Zach Johnson fue un undrafted de Packers en el 2020. Nunca llegaba a hacer roster en ningún equipo. Igual lo conocía Nathaniel Hackett de temporadas anteriores en preseason y lo ha querido probar, pero dudo mucho también que vaya a ningún lado. Y luego quedan estos tres. Michael Neese, otro undrafted de Temple, tampoco va a hacer roster. El que tú comentabas, Luke Wattenberg, este center que hemos cogido en quinta ronda de Washington, de los Huskies, que podría ser el jugador que hiciera. Y luego Cameron Fleming, que otro tackle que ya tuvimos el año pasado siendo nuestro suplente, que le han dado un añito, $1 millón. Vamos a ver si lo consigue para hacer el roster. ¿Cómo lo ves? ¿Tú te crees que nos quedamos con Wattenberg? Por la posición, yo creo que nos quedamos con Wattenberg, porque ya tenemos 3 tackles y como decías antes, Calvin Anderson en un momento dado tiene esa versatilidad de que te juega por los 2 lados y ante una emergencia, pues es quien salta al terreno de juego. Yo no lo veo a Cam Fleming y también, sinceramente, si tú cortas a un jugador del estilo de Cam Fleming, en la calle probablemente hay 5 o 10 con ese mismo corte. Si necesitas recurrir a un jugador así, esto es la clase de jugadores que firmas una semana. Exacto. 2, y vas viendo si se van desarrollando dentro del equipo o si tienes una lesión extendida. Bueno, pues ya sabes que son jugadores que ya han jugado, ya tienen cierto tiempo en la NFL y que no desentonan. No te van a resolver la vida necesariamente, pero al menos no va a ser un hueco más difícil de cubrir. Correcto. Y la otra posición que teníamos que analizar hoy es el cuerpo de tight ends. Hemos perdido a Noah Fant, recordar, en ese traspaso por Russell Wilson se va a Noah Fant. Y vamos a ver con lo que nos quedamos. Nos quedamos como supuesto número 1, se queda nuestro querido Albert Okwuegbunam. Que fue una cuarta ronda del 2020, ya 2 temporadas con nosotros. 2 temporadas, pero realmente una, porque la primera está lesionado, creo que juega 3-4 partidos la primera temporada, con lo cual no cuenta. Es de los pocos titulares que está recibiendo muchas repeticiones. De hecho, Hackett comentaba, ¿no?, que es un chaval que necesita muchas repeticiones porque le falta conocer más el juego. Están destacando que está mejorando su parcela en el bloqueo, aunque yo no lo he visto mucho en lo que llevamos de pretemporada. Pero bueno, yo creo que en el pase sí que marca la diferencia. Jugador muy rápido, buenas manos, bastante alto. Lo de buenas manos basta mirar el porcentaje de capturas respecto a los balones lanzados. Captura un 80% de los balones lanzados. O sea que buenas manos y un arma peligrosa en zona roja. ¿Tú crees que está preparado ya para ser número 1? Pues a ver, yo creo que tanto Josh Payton como Hackett lo ven así. En su día hablamos de que quizá podíamos buscar a un veterano que compitiese. Después vamos a hablar de quién le va a competir eventualmente. Pero el hecho de que no haya venido un veterano te habla mucho de el interés que existe por verlo en el campo como número 1 en la posición. Así que al principio de la temporada no tengan duda que será nuestro tight end titular. Después hay que ver un poco cómo alternamos. Tenemos muchos tight ends que tienen más función como un sexto bloqueador en la línea. Y bueno, después está un poco de quién vamos a hablar después, como un poco quién puede competir con Albert O. Ahora, el otro tight end receptor que tenemos es nuestra tercera ronda de este año, es Greg Dulcich. Un chaval que también dicen que promete mucho, que se habla muy bien de él, pero que claro, entre que es rookie total, ha estado tocado en lo que es la preseason, pues no sabemos nada de él. No sabemos cómo... No lo hemos visto en el campo, sí. Exacto. No sabemos qué se puede esperar, pero sí que es un tight end más estilo Albero, ¿no? Más receptor, buenos movimientos, buenas manos, pero bueno, claro, una duda total. No cuando hablamos de él en el draft, un poco lo que se decía es que es un jugador que, aunque no es tremendamente rápido, juega rápido y sobre todo es especialista en alargar el campo, ¿no? Para ser un tight end, es un tight end que puede recibir pases un poco más largos, que ya sabemos que es algo de lo que le gusta a Russell Wilson,
pero bueno, como has dicho, si no lo hemos visto en el campo por el tema este de las lesiones y tal, yo creo que va a ser difícil que el día uno sea parte de la ofensiva de manera importante. Exacto, y ahora vamos a ver la parte más bloqueadora, los Tyrants más cargados más al bloqueo. Uno de ellos es Eric Sobert, que ya estuvo con nosotros el año pasado, ya vimos un poco lo que era. De hecho es un jugador bastante veterano, lleva muchas Sí. temporadas dando vueltas por aquí por la liga. Y si miras los números, estos que he puesto yo aquí, 18 recepciones, 132 yardas, un touchdown, casi todo lo hace con nosotros el año pasado. Es decir, Así es. llevaba Sí, años sí. bloqueando sin recibir un balón. Sí, cuando lo contratamos justo decíamos eso, ¿no? Que al ver sus estadísticas atrapando pases quedaba claro que era una adición un poco más para funcionar como sexto bloqueador y sorprendió un poco, ¿no? Y es la clase de jugador que es bueno saber que en el momento en el cual, por la razón que sea, por diseño de game plan o tal, si hay que lanzarle la pelota, pues será más o menos competente. Pero, Exacto. pero su valor está en poder ayudar en, yo te diría, en el juego de carrera y sobre todo en establecer el play action. Sí, yo creo que se puede ganar un puesto en el roster por eso, porque demostró el Yo, año yo pasado creo que que lo es... tiene, ¿eh? Sinceramente, yo creo que Sí, él lo tiene. sí, sí. Él tiene el puesto como tight end bloqueador. Mm. Después ya falta ver si queremos llevar 4 tight ends. Ahí está la duda. Yo creo que Alberto y Sobert tienen el puesto. Dulcich dependerá de su estado físico. O si está bien, yo creo que sí que lo van a meter. Y luego tenemos a estos dos hombres, a Eric Tomlinson y a Dylan Farham. Ah, Tomlinson sí que es más veterano, lleva bastantes años dando vueltas por diferentes Sí. equipos. Este sí que es bloqueador total, creo que ha recibido 2 pases en toda su vida. Y Dylan Farham es un undrafted de este año, pero también muy enfocado al bloqueo. Yo dudo que ninguno de los dos haga roster, a no ser que queramos eso, que queramos que Tomlinson sea otro bloqueador más y jugar a veces con 2 Tyrants bloqueadores, que también es una posibilidad. Sí, a ver, yo creo que en el pasado hemos visto que varios equipos llevan 4 tight ends, al menos el primer día en los 53, precisamente por lo que hemos batallado para establecer el juego por carrera. A mí no me sorprendería que en el roster de 53 haya cuatro tight ends, porque si empezamos ya en los juegos de temporada y por algo no carbura el ataque por tierra, a veces cambias esas piezas para ver si hay algo nuevo que te pueda aportar otro tight end bloqueador. A ver, básicamente aquí la decisión siempre es, bueno, ¿vas a llevar 6 wide receivers o vas a llevar 3 tight ends o vas a llevar 5 wide receivers y Y 4 cuatro. tight ends, ¿no? Sí, Así sí. que ya se verá la próxima semana. Y el último jugador que nos falta por comentar, muchas veces lo meten dentro del cuerpo de Tyrants, pero realmente es nuestro fullback, que es Andrew Beck, ¿Sí? que fue un undrafted de Patriots, pero bueno, que está con nosotros todas estas 3 temporadas. Aquí he puesto 9 recepciones, 90 yardas, un touchdown, pero no es un jugador que vaya a jugar mucho a salir a recibir. Es bloqueador de carrera, es su trabajo y que creo que lo hace de manera bastante correcta, es salir delante del corredor. Vamos a ver teniendo a Javonte y a Melvin Gordon. Yo creo que es un arma necesaria, yo creo que va a hacer el roster sin duda, a Andrew Beck. Sí, y juega equipos especiales también, que Exacto. otra vez, eso, Y- eso es otra de las cosas que hay que ver sobre todo con la parte final del roster, ¿no? Muchas veces las decisiones se toman, oye, pues este juega equipos especiales, este no, y los coaches se decantan por alguien que te puede dar esa doble función. Y además el año pasado fue el único Bronco que tuvo premio, porque no sé si te acuerdas Ya. que le Sí, dieron, ni me acuerdo del nombre del premio, ah, pero algo relacionado con el ejército y la armada y no sé qué. creo que era por un poco las actividades que había tenido enfocadas a las Fuerzas Armadas. Exacto, algo así. Actividades como pues eso, de desarrollo social, digamos, ¿no? Y hasta aquí un poco lo que sería nuestro cuerpo de Tyrants y fullbacks. Nos queda repasar la semana que viene todo el tema de la secundaria, que ya veréis que los titulares de la secundaria están muy bien, pero la profundidad tenemos un problema. Tenemos un problema. Vamos a ver, ¿eh? Yo quiero ver también qué deciden hacer los Vikings, que sabemos que tienen un cuerpo de receptores bastante potente. No sabemos si vamos a ver
algo de un par de series ofensivas a sus unos contra nuestros unos y sería un duelo interesante. Sí. Ya se verá. Pero sí, en teoría, yo creo que las posiciones titulares de esa unidad están ya fijas en su mayoría. Pues nada, nos queda ese partido contra Vikings. Es la madrugada del sábado al domingo. Ahora tiro de memoria, diría que es a las 3 de la madrugada. A las 3. Creo Ah, que sí. es el último partido de preseason, si no me equivoco. Creo que había Del calendario, no sé, sí, bueno, no me sé. parece. Sí, pero es de los últimos, exacto. Si no es Sí. el último, es de los últimos. De los últimos, sí. Y bueno, este yo creo que sí que es importante para eso, porque a la semana que, no sé qué día es exactamente, creo que es el día 5 que se hacen los cortes. Y lo que tú comentabas antes, aquí sí que va a haber una buena purga, aquí sí que va a caer mucha gente y alguna sorpresita. Siempre nos llevamos alguna sorpresa, algún corte no esperado. Y bueno, a ver, con lo cual eso, esperamos un partido en que los jugadores salgan a muerte, sobre todo estos que se están jugando el roster, lo van a salir a dar todo y a ver qué cara vemos de nuestros jugadores. Definitivamente, como he dicho antes, este es el juego donde 30 jugadores están ahí, ¿no? En una lista de puedo hacer el equipo o no, puedo quizá quedarme en practice squad o no. Y siempre como último punto es, a ver, yo necesito al menos estar en el campo para que haya vídeo de mí y que otros equipos puedan considerarme más adelante, si es que por algo no quedo entre los jugadores del roster de 53 o de practice squad. Perfecto, Julio, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el jueves que viene analizando este partido que nos queda de pretemporada de Vikings. Analizaremos la secundaria, esperemos que ya tener a Josebi aquí con nosotros. Y bueno, pues eso, últimos detalles de pretemporada vendremos con todo y aquí nos veremos. Así que nada más, un placer como siempre, Julio, y como decimos Sí, siempre, muy contentos. Go Broncos. Go Broncos. Orange Crush. It's the Union. Orange Crush is back. Shout out to